Como lo habíamos ofrecido, con mis saludos a nuestro invitado de la mañana, al ex subsecretario de Gobierno y hoy candidato a la Asamblea Nacional, Esteban Torres. Mi querido Esteban, qué gusto saludarlo. Hubiera sido bueno verlo. La última vez nos quedamos conversando, haciendo una entrevista y hablando largo, pero en todo caso le mando un abrazo y los buenos días. Y la primera pregunta, porque tenemos estos, es preguntarle, ¿ya comenzó la campaña? Y si comenzó, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo. Bienvenido a I99, querido Esteban. Qué gusto, Eduardo. Un saludo a todos los panelistas, a la radio también y a las personas que nos escuchan y nos ven. Bueno, la campaña formalmente empezará en enero. Lo que hemos hecho únicamente estas semanas es caminar, dialogar, ir estructurando los equipos para lo que se viene en enero. Pero somos muy respetuosos de los tiempos, de los señalamientos del CNE y entraremos en campaña cuando haya que hacerlo. ¿Cómo ve usted el desarrollo? Tenemos las elecciones y ayer así Alberto Ramiro Sea cuenta, hagámoslo con usted y con la audiencia y teleaudiencia en un momento, ¿verdad? Estamos 20, me parece, 21, 21. 21 de noviembre, estamos a 9 días de que termine noviembre, más 31 que están en el mes de diciembre, son 40, más 31 que tenemos en enero son 72 y 9, estamos a 81 días de la elección, mi querido Esteban. ¿Cómo ve usted las cosas siendo parte del gobierno nacional? ¿Qué cree y cómo se van a dar las cosas? ¿Tiene alguna idea para esbozarla y poder comenzar a hacer diálogo sobre esto? Sí, es decir, estamos ya a 12 semanas de la elección y el panorama, ya que digamos se va consolidando de lo que vemos en todos los estudios de opinión, también en Sí, ahí tuvimos Está un... Ahí pasando, está, ahí ahí está. está. Sí, ahí estamos. una de las encuestadoras más serias, y creo que el sondeo de opinión más serio de todos, que ha sido el de Comunicaliza, pone realmente ya el panorama de cómo está la elección, que es básicamente un choque entre dos fuerzas, Sí, con señor. un empate técnico por el momento en la punta entre el correísmo y entre ADN, la opción del oficialismo. Lo mismo nos está pasando en la Asamblea. En la Asamblea Ok. también hay un choque, no solo en la lista nacional, sino también en cada una de las provincias, especialmente las más disputadas, Manabí, Pichincha y Guayas, en una polarización también de las dos opciones electorales. Y ese parece que va a ser el escenario, porque al menos, claro, yo evidentemente hablo como ex viceministro de gobierno, pero no veo yo en este momento una tercera opción que pueda emerger, sobre todo porque los candidatos están con porcentajes mínimos, que incluso están sobre el 2 y el 3%. Entonces, creo que por ahí va a ir el escenario. Todo puede cambiar, por supuesto, esto es el Ecuador, Así es. pero yo creo que está bastante claro el panorama y se ve en la calle, se siente en la calle, es o Luisa o Novoa. Y estamos preparados para ese escenario. Esteban Torres, en este contexto, usted ya ha sido asambleísta, su padre también son una familia que ha hecho política y no les es ajeno lo mismo. Eh, y yo tengo una inquietud que la he escuchado, a ver si usted me la batea, como decimos en Guayaquil, o sea, me la niega o me la Acepta. confirma, me la acepta. He escuchado que el señor presidente tiene una idea de tratar de llevar la mayor cantidad de asambleístas posibles, que es normal, para conseguir mayoría. Y que uno de los temas que por los que quiere o que tendría como camino es pensar en una asamblea constituyente para reformar la constitución. ¿Es esto verdad o solamente es comentario político? A ver, lo primero, creo que es evidente que es Eso están necesario llevar la diciendo. mayor cantidad de Eso están asambleístas diciendo. para tener un bloque Eso. robusto que apoye, por supuesto, como estamos seguros, en el caso de una victoria presidencial. No nos olvidemos que con la nueva reforma ya no son 137, son 151, y eso significa que el número mágico o la mayoría bordea alrededor de los 75, 76 legisladores. Y para cualquier proyecto político es importante tener el respaldo en la Asamblea, así como la presidencia. Veamos lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde la victoria de los republicanos arrastra también una victoria en el Parlamento, en el Senado y, por supuesto,
en la presidencia. Así que ese es el objetivo y ese es el trabajo que se tiene que hacer. Por supuesto, el presidente es el primer candidato en este momento con la aceptación y con la intención popular, pero también el trabajo en las listas significa mover esos votos para que también se traslade la votación presidencial a la Asamblea. El tema de la Asamblea Constituyente es algo que se ha discutido. Para nadie ha sido un secreto que este gobierno ha reformado o ha presentado reformas a la Constitución que creíamos necesarias y creemos necesarias. Y por eso permítame decir una cosa, Por favor. lamento muchísimo el tratamiento que se le está dando en la Asamblea por parte de la oposición a la reforma de las bases militares. La han mandado al congelador, todo para que no coincidan los tiempos de una reforma que podría votarse o ratificarse de forma popular en la segunda vuelta, pero están escondiendo ese proyecto para no hacerle juego a gobierno, dicen ellos, pero en el fondo es un tema que es positivo para los ecuatorianos. En todo caso, en todo caso, no es algo que se ha descartado la Ok. Asamblea Constituyente. Sí hay que hacer reformas profundas a la Constitución, sabiendo además que hoy está arreglado ese proceso, a diferencia de lo que pasó en 2008. Es decir, no es el escenario del 2008 el que podría darse en una constituyente, quizás en el próximo año o en 2 años. Pero habrá que ver, en este momento nuestro interés y nuestra concentración está justamente en las elecciones de febrero y posteriormente a eso se verá cualquier otra cosa. Me alegro, por lo que había escuchado decir, mi fuente es buena y me parece que sería interesante para arreglar algunas cosas. No creo que haya un ecuatoriano normal que no recuerde de algunos años, ¿no? Que no recuerde lo que pasó en Manta, porque aquí lo advertimos, mi querido Esteban, lo advertimos al Ecuador que si se iba la base de Manta, que no era base, porque era solamente una estación, la base Puesto de era avanzada. ecuatoriana, es un puesto de avanzada. Una base ecuatoriana, ha sido una base ecuatoriana Ecua- con cooperación americana. Sí, sí, Internacional, de sí. puesto de avanzada. Vino el tráfico de personas, que ha sido espantoso, y el de drogas. Entonces, y todos los ecuatorianos lo que queremos es paz, tranquilidad y todo lo que se haga al respecto. Y en ese mismo camino, lo que usted dice de las bases, y hay otro tema más que a la gente también le sigue interesando, que el presidente puso. Y son temas que parecen, por el tema del problema de la luz, hace que se pierda mucho enfoque, ¿no? Pero el asunto de no permitir que el Estado pague los partidos políticos, sino que estos sean sufragados, es otro tema más que yo pienso, y mucha reforma política más que podríamos hablar, pero esos dos temas me parecen de los más interesantes, Esteban. Así es. Y una serie, otros temas también, por ejemplo, hemos presentado una última reforma para que no estén en el grupo de atención prioritaria las personas privadas de la libertad, los presos, al mismo nivel que los ancianos, al mismo nivel que los niños, al mismo nivel que las mujeres embarazadas. Es decir, son temas de lógica que evidentemente hemos hecho todos los esfuerzos por hacer esos cambios constitucionales de la manera que se podía hacerlos, pero no hay que descartar una asamblea constituyente si hay que profundizar cambios o, ¿por qué no?, hacer un nuevo texto menos reglamentario como el que tenemos. Tenemos la segunda constitución más larga del mundo, regulando absolutamente todo cuando las constituciones tienen que ser cortas y sobre todo al servicio de los ecuatorianos. Esa novelería de haber puesto, hoy nos dicen que no son responsables, pero esa novelería de haber puesto que todo el tema energético está solo bajo el control del Estado, no nos ha permitido hacer lo que ha hecho, por ejemplo, Perú o lo que ha hecho Colombia. En Colombia, desde principios de los años 90, hubo un gran acuerdo nacional que le permitió al sector privado entrar en una competencia real con el sector público. Resultados: Colombia tiene un parque energético mucho mejor que el ecuatoriano, en franca competencia entre un sector público eficiente y un sector privado que compite. Es decir, ese tipo de cosas nos han tenido unas trabas ideológicas que ojalá podamos cambiarlas a futuro. Y por eso es importante discutir el tema de la Carta Magna, sabiendo, por supuesto, que hay riesgos, porque para llamar a una constituyente hay que pasar nuevamente por elecciones, y eso significa tener el respaldo popular también para que la mayoría de integrantes tengan el chip en su cabeza de que hay que hacer un cambio positivo. Pero como le digo, ese es un tema que habrá que dejarlo para pasadas las elecciones. Sin embargo, no se lo puede descartar. Y es triste porque significa que en el Ecuador cada 10 años nos vemos en la necesidad de hacer cambios constitucionales, a pesar de que hayamos hecho varias reformas parciales para ir
mejorando algunas cosas. Solamente para pasarlo, Alberto, querido Esteban, usted es abogado y lo sabe y lo entendemos, esto del derecho y de lo que pasa no es estático, es dinámico, y entonces las reformas que se hagan deben de hacerse. No es lo mismo que hace 40 años cuando toda la gente pensaba que el tema, por ejemplo, se iban a cortar lo que se llamaba las orgías electorales, es decir, venía un dueño de vidas y haciendas y llevaba a toda su gente a votar. Ese fue el espíritu del legislador cuando se hizo, cuando se designó y luego se decretó y se llevó a formalizar el tema del dinero que el Estado subvenciona a los partidos políticos. Entonces, hace 40 años tuvo un camino, pero miren lo que ha pasado, 40 años después hay partidos de alquiler y todo lo demás que no son lo mejor para el Ecuador. Lo dejo a Alberto Quintana y luego a Ramiro para que sigamos conversando. Por favor, querido Esteban, al final. Sí. Hay muchas personas de candidatos presidenciales que primero debían pasar por ser asambleístas, concejales, de alguna otra dignidad, y de una están de candidatos. Eso es un buen punto. Y el colmo no es ese, el colmo es que nos toca financiar la promoción electoral de estos candidatos en la campaña electoral, muchos de los cuales no alcanzan el porcentaje mínimo. Y usted sabe que la regla electoral dice que si por 2 elecciones no tiene un porcentaje, tiene que devolver esa plata. Sí. Habrá que ver cómo están devolviendo esa plata. Este tipo de cosas. Es decir, antes había un mínimo de respeto de que tengo que hacer una carrera política para aspirar a la presidencia. Hoy es muy simple y asoman una serie de desconocidos con 0,2%, no votarán los amigos por ellos, de candidatos presidenciales. Y nosotros tenemos que verles en la papeleta y en la promoción pagada por el Estado de la campaña. Es insólito, realmente es absurdo. Y solamente 3 ejemplos para lo que dice usted es real. El ingeniero Febres Cordero fue legislador antes de ir a la presidencia y después fue alcalde. El doctor Rodrigo Borja fue legislador y después fue a lo otro. El arquitecto Sisto Durán Ballén fue alcalde, fue ministro, fue legislador. Es decir, lo que usted habla de ir paso a paso es lo correcto. El presidente Noboa, el presidente joven, como así es. Se formó en la asamblea. Fue asambleísta. La asamblea más compleja de los últimos 20 años, donde uno aprende cómo es la política, se faja con los demás y puede aspirar en ese entonces ya a la presidencia. Pero como digo, hay personas que, de hecho, han sido, es curioso, no voy a mencionar el nombre, pero ha sido subsecretario en algún ministerio de este gobierno, ahora es candidato presidencial. Oiga, y perdónenme porque no quiero pecar de injusto. Nuestro queridísimo y recordado amigo Gustavo Noboa fue gobernador, fue rector de la Universidad Católica, era profesor, fue decano de la facultad, luego fue vicepresidente y presidente. O sea, van cumpliendo etapas, ¿no? Entonces es un buen punto. Alberto. Gracias, candidato, ¿cómo le va? Justamente, ¿no? Yo le llamo noveleros y noveleras. Y ahí también hay que emprender y hay que considerar, ¿no? Si se da una asamblea constituyente, ¿no? Esta posibilidad de hacer esas modificaciones en materia del llamado Código de la Democracia, lo que antes llamábamos la Ley de Elecciones. Le pregunto, candidato, ¿es parte de la estrategia de ADN esto de polarizar, de ubicar? Usted, al arrancar la entrevista, empezó diciendo de que básicamente es el actual presidente de la República y la señora Luisa González los candidatos que tienen mayor opciones, ¿no? Le pregunto esto porque ayer que entrevistábamos al director de Informar Comunicaciones, Francisco Rocha, nos decía, señores, el último estudio de opinión revela que solo el 38% de los ecuatorianos ya ha decidido por quién votar. Significa aquello que el 62% no ha decidido. Entonces cualquier cosa se puede dar. La pregunta está planteada. ¿Buscan ustedes justamente ubicar en el contexto electoral esa idea de que son las dos candidaturas las sólidas? Bueno, es lo que representan los números de este momento. Es cierto que hay indecisos, pero también es conocido que los indecisos se van también equitativamente a las opciones más fuertes. Habrán personas que no quieren votar ni por Noboa ni por Luisa, pero en la gran mayoría de indecisos es una de las dos opciones las que les llama la atención y finalmente volcará el voto hacia ellos o no. Entonces, es un poco la situación que se ha dado. El correísmo es una fuerza política muy poderosa, con representación en gobiernos locales, con un voto duro, y en estos momentos, y de lo que vamos midiendo, y ya es también el presidente Noboa, una fortaleza, con un voto duro que no se le mueve por nada del mundo,
con 25% y que por supuesto tiene grandes posibilidades, a diferencia de la candidatura del correísmo, no solo de recuperarse, sino de subir. Me refiero específicamente con una solución al tema de los apagones que podría significar ya una recuperación y un alza hacia arriba de las preferencias electorales. Pero déjeme decirle algo, además es insólito, y eso es lo que mucha gente no se explica, cómo en un año o en meses en donde ha habido que hacer realmente de todo para que el Ecuador avance, para que el Ecuador no se quede, con deudas y atrasos de 4.600 millones de dólares, con una inexistente renovación y mantenimiento del parque eléctrico o termoeléctrico, cómo con todo lo que se ha hecho se siguen manteniendo esos números. Porque para la oposición, el presidente Noboa debía estar para este mes ya de mero trámite, es decir, con números marginales y sin ninguna opción electoral. Pero sucede todo lo contrario. Y la fortaleza que tiene el presidente Noboa en el sector joven, de 18 a 35 años, es imbatible este momento. No entra ya, por ejemplo, Luisa, no entra ya otro candidato. La fortaleza del correísmo está en otro segmento. Entonces, yo creo que el escenario está bastante pintado hacia esas dos opciones y hacia ese choque de dos opciones. Por supuesto, como digo, no hay que confiarse y en el Ecuador cambia de todo en cuestión de 3 días. Así pero es. ese debe... Esa es una realidad. Algo muy puntual antes de ir con el abogado Ramiro Cepeda. En esto de las reformas, yo creo que el país, la sociedad en general, no tiene que ir analizando estas propuestas, ¿no? Si se va a ir a una asamblea constituyente, no podemos estar pues retaseando las reformas, ¿no? Es lo que lamentablemente a veces se da. ¿Qué piensan ustedes en torno al tema de la gobernabilidad? Yo veo con bastante preocupación, ¿no? 4 niveles de gobierno, el central, los 3 niveles GACS, ¿no? Prefecturas, municipios y juntas parroquiales rurales. Pero uno ve que lamentablemente a veces no hay ni siquiera esa articulación que permita optimizar recursos, llevar los servicios de infraestructura y saneamiento básico en mejor manera, combatir la desnutrición crónica infantil, por ejemplo, de mejor manera. Muchas cosas se pudieran mejorar si mejoramos la gobernanza, pero lamentablemente hay este divorcio, esta diatriba, enfrentamientos permanentes y no hay ese trabajo articulado. ¿Qué piensan ustedes respecto a aquello y qué podrían plantear? Bueno, articulación exitosa ha existido al punto de que el gobierno y el presidente de la República se ha entendido con personas que están abiertamente en otros partidos, con alcaldes y con prefectos que quieren trabajar por su país, sin que eso signifique que se vuelven de la opción electoral del presidente Noboa. Pero se ha podido hacer. ¿Qué es lo que también se evidencia? Y ante eso no nos vamos a esconder. En un año preelectoral, como hemos dicho, a 12 semanas de ir a elecciones presidenciales y de la Asamblea, en donde hay muchas opciones políticas que se juegan todo electoralmente, personalmente, es decir, realmente es una decisión para ellos trascendental, como para todos los ecuatorianos. Evidentemente hay choque, y eso se ha evidenciado. Hay una serie de administraciones municipales que han chocado con el gobierno porque tienen otra opción electoral y que han querido desgastar al gobierno desde los gobiernos seccionales. Ahora, el gobierno se ha parado duro, pero hay cosas insólitas. Por ejemplo, yo no puedo entender cómo hay un alcalde de una ciudad muy importante del Ecuador que luego de una gran cumbre iberoamericana, que de agradecimientos, de abrazos, de besitos al presidente, va al día siguiente y sale al ataque, a insultar y atacar. Ese tipo de cosas no tienen ninguna lógica, pero existen precisamente por las opciones electorales que hay en este momento. Así que una cosa es tener acuerdos, gobernar con todos aquellos que, independientemente de las banderas políticas, quieren lo mejor para sus ciudadanos. Otra muy distinta es aguantar palos de autoridades que están abiertamente en otras opciones y que no solo juegan por abajo, sino que juegan sucio. Permítame, candidato Ramiro Cepeda, con otras inquietudes. Esteban, ¿cómo está? Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo le va, Ramiro? ¿Cómo está? Está claro que al presidente no le tiembla la mano. Y voy a citar algunos hechos antes de hacerle la pregunta. El tema de la Embajada de México, el tema de la señora vicepresidenta, el tema ahora de la banda submarina. Solo por citarle 3 si se le pueden imputar, aunque eso es
una apreciación del candidato Topi que dice que el presidente tiene que ver con su descalificación. Eso sería injerencia del Ejecutivo en la función judicial, cosas que yo no concibo, pero que se han dado en un pasado, que no me consta que se den en el presente. Con estos antecedentes que probablemente citen del carácter y decisión del presidente, viene algo que es un hecho real. Los apagones han tenido que ver con todo el pueblo. No hay una persona que no haya tenido que sufrirlos. Y está claro que no se le puede imputar al gobierno el tema de que esto surgieron en este momento. Pero sí hay una responsabilidad que es la que los ha llevado a descender, porque usted en la respuesta que le dio a Alberto dijo que ya procurarán solucionar y que sus números suban, reconociendo que producto de esto han bajado. Es mi apreciación. ¿Ustedes creen que van a poder solucionar el tema para que este no les afecte electoralmente dentro de la próxima elección? Bueno, hay que solucionar el problema no por temas electorales, realmente es por la tranquilidad de los ecuatorianos. El presidente lo ha dicho en estos días, para inicios de diciembre se espera que esté ya superado este problema y podamos volver a la vida normal, entendiendo que las condiciones hidrológicas no mejoran hasta ahora, pero que ya deberían mejorar y deberían sumarse a la venta de energía por parte de Colombia, a la nueva llegada de generadores termoeléctricos, a la entrada en funcionamiento también de la primera fase de Toachi Pilatón y por supuesto a todas las gestiones que se han hecho para dar ese mantenimiento que los dos últimos gobiernos no lo hicieron y que nos han llevado al abismo. En tema de número, ¿cómo estaba el presidente antes de este tema energético? Estaba en 34% de intención de voto, a 6 puntos de poder ganar en la primera vuelta, porque todos tenemos la regla electoral de 40 puntos 40 y diferencia de y 10 segundo. puntos de diferencia. ¿En qué punto está ahora? Está en 28 puntos en un empate técnico con Luisa González. ¿Qué significa todo eso? Que hay una reducción de puntos, pero tampoco tan drástica como decían algunos expertos y algunos opositores al gobierno. Hay una reducción que es lógica, pues a quién le van a gustar los apagones? A todos nos molesta, nos incomoda, pero si hay soluciones, estamos seguros de que va a haber nuevamente esa confianza al presidente de la República, porque él también lo dijo en un discurso. No es que mis votos se han ido a otros, están resentidos. Están esperando que haya gestión, que haya acción para volver a confiar en este gobierno y por supuesto en quien lo lidera. Así que está bastante claro para nosotros el escenario y hacia allá tenemos que avanzar. Una persona resentida, y a mí me gusta hacer metáforas y a veces suenan un tanto cómicas, es como en una pareja, se resiente, pero hay unos que lo toman con resentimiento y otros que van y le ponen los cachos. Entonces terminan siendo distintas acciones con respecto al mismo hecho. Esteban, usted fue social cristiano. Este partido, y creo que lo citó sin nombrarlo en una de sus respuestas, casi se están jugando la vida en esta elección. ¿Cómo ve usted este panorama? Porque hay muchos partidos que se están jugando la vida y que fueron en algún momento trascendentes, estelares en el panorama político. Pero también hay otros nombres que se están jugando la oportunidad de, como la tuvo el presidente Noboa al ser candidato, de despegar. Y claro está, que ya lo han citado usted, Eduardo y Alberto, en este país todo puede pasar. Con esta introducción que le digo, ¿cree que también estamos en el escenario de que cualquier cosa puede pasar? Mire, si los partidos y los políticos no conectan con los ciudadanos, no van a tener éxito electoral. Y en este momento solo hay dos opciones que están realmente conectando con los ciudadanos. Una quizás por un voto duro que han tenido y otra porque con su gestión, me refiero al gobierno, ha logrado captar ese respaldo popular, especialmente de jóvenes, que yo creo y estoy seguro le va a significar una victoria en febrero del 2025. Pero los partidos, las organizaciones tienen que irse actualizando, modernizando, acercando a los ciudadanos, no yéndose a los extremos. Vea usted lo que le acaba de pasar al Partido Demócrata en los Estados Unidos. Ahora el Partido Republicano es el que representa a los moderados. Y los demócratas, por irse al extremo woke, progresista, han perdido las elecciones y las han perdido abiertamente. Entonces,
Esos son los retos que se tienen a nivel político. Usted me habla de una opción que pueda darse por fuera de las dos fuertes de este momento, y yo no la veo. No la veo. eh, Como digo, no despegan, ya están algunos meses en campaña, no logran despegar. Es cierto que la campaña en su periodo corto mueve todos los números, pero en el grueso de indecisos un porcentaje importante se irá a Noboa, un porcentaje importante será a Luisa, y habrá que ver quién logra ser un tercero dentro de toda esta competición, pero un tercero con porcentajes mínimos, me refiero a un 5, 6, máximo 7%. Resulta No veo que a un tercero superando a las dos opciones de arriba, o no veo a un tercero siquiera superando el 15 o el 12% realmente. No lo veo así. Resulta que al candidato Noboa nadie lo vio y cuando ya lo vieron ya fue muy tarde. Así que pues yo haría ese análisis simplemente para poner un poco de historia. Y sabe, hay algo que me voy... A ver, responda que parece. La elección del 2023 fue muy distinta en condiciones a la actual. Totalmente. La elección del 2023 fue una elección un poco accidentada, producto de la muerte cruzada, en donde no habían más opciones fuertes que la del correísmo. Más bien la pregunta es quién va a estar con el correísmo o qué pasa frente al correísmo. Y eso permitió un escenario muy distinto al de ahora. Ahora se tiene dos opciones fuertes, una nueva que se ha construido desde gobierno, ¿no es cierto? Y que se ha consolidado, pero las condiciones son distintas que las de 2023. Del 2023 pudo pasar realmente de todo. Y por eso veo que hay muchos candidatos con porcentajes mínimos que están pensando en todas sus expectativas por el debate, como que el debate les vaya a subir o bajar. No, Será importante, por supuesto. fue un hecho pero, dramático el que cambió el panorama y fue la muerte de Fernando Fernando. Johnson. Por supuesto, eso Y que también esperemos, no hay que- y que esperemos no hay que por tocar. bien del país que Que no, no se vuelva a pasar. que no se repita. Yo solo quiero hacerle un vaticinio y con la pregunta que le hizo Eduardo. Si llegasen a ganar, si llegasen a tener la mayoría en la Asamblea Nacional, casi que se le estoy firmando, conociendo ya al presidente Noboa en su actuar y en que le gustan los caminos cortos y no largos, ya deben de tener trazado un camino corto para llegar a la Asamblea Constituyente, no necesariamente el camino largo. Después de que vi cómo llegaron al camino de la vicepresidenta, cualquier cosa puede nacer de la mente de alguien ahí. Bueno, Pero- el tema constituyente está arreglado, ¿no? Es distinto al 2008. El 2008 no estaba arreglado y por eso fue una bronca política. Mi padre, además, que era legislador en ese Lo tiempo, recuerdo. Tú también, Rami. desde el Congreso la enfrentaba. Sí. Se impuso al final el correísmo. Acuérdese que le sacaron orden de prisión a los diputados, que mi papá tuvo que irse Claro. 3 meses. La de los manteles. Así es la política. Y por eso, y déjeme decirle algo muy curioso, yo veo, y es normal esto, que se comparen los meses del gobierno de Noboa con los 10 años del correísmo. Yo le pregunto, para todos ustedes que siguieron la política y la entienden, ¿cómo fueron esos primeros meses del gobierno del expresidente Correa por allá en el 2007? No hubo una hidroeléctrica hecha, no hubo una carretera hecha, no hubo una escuela hecha. Fue un año de convulsión política en donde además el Ecuador vivió, entre otras cosas, de haberse comido los 2 fondos de ahorro que tenía el Estado, ¿sí? Los Producto de los fonditos. excedentes en materia petrolera, FEICEP y FEIREP. Pero no hubo nada más, hubo bronca política. ¿Qué ha hecho este gobierno? En esos meses no solo se ha enfrentado también a la clase política, sino que ha hecho mucha gestión, ha hecho obra, ha inaugurado obras de gobiernos pasados sin pensar en el tema ideológico. Un producto de eso es Teoachi Pilatón y todas las unidades educativas, hospitales. Aquí no es que porque lo hizo Moreno, lo hizo Correa, no se inaugura. No, aquí se ha hecho todo lo que los ecuatorianos esperan justamente de un gobierno. Pero es curioso, porque hablando de constituyente, acuérdese usted cómo fue ese 2007. Claro. Choque, bronca, destituciones, ahí no habían carreteras, ahí no había nada, absolutamente nada. Pero yo sé que en esta elección este gobierno se somete a esa comparación. Pero no es menos justo acordarnos qué se hicieron en los primeros 11 meses del 2007 y qué se han hecho en estos 11 meses del 2024. Listo, mi querido Esteban. Qué interesante, ¿no? Porque se trata de un hombre como usted que entiende política desde que nació, porque eso es importante y le gusta, igual que a nosotros,
y hablar franco, como todos, ¿no? Yo quiero decirle algo que, para concluir, que se vienen unos meses. Yo espero primero que se resuelva el tema de los apagones. Ayer Progen me invitó aquí mismo en el TRIP a un desayuno. Estábamos algunas personas de comunicación y nos dieron las indicaciones cuando viene. Primero, porque esto afecta a la gente en todos los niveles, en el tema de salud mental, en el tema económico terriblemente, en el tema personal. Bueno, en eso, primero que se resuelva, y estamos apoyando 100% en la gestión del gobierno. Independientemente de quién es el gobierno, esto se tiene que resolver, y entiendo que lo están haciendo como debe ser. Y lo segundo, que me parece realmente, como dice usted, que va a venir un segundo tiempo, después de que se arregle la luz. Y el segundo tiempo va a depender mucho del tema económico y de las obras, ¿no? Me alegró que le hayan pagado a Solca, todo Cuenca, Solca de Cuenca. La verdad, yo vivo en Guayaquil, pero se lo merece. Solca hace un gran trabajo. Me alegró que le hayan dado 2.600 millones al Seguro Social para que pueda cumplir. O sea, ahora hay que preocuparse, aparte de los apagones, por la gente y por el tema económico. Los profesores más humildes, no se les había pagado en años la deuda. El gobierno acaba de honrar también esa deuda. Es decir, los esfuerzos económicos que hemos hecho todos dan sus frutos, y dan sus frutos cuando se pueden pagar las cuentas y cuentas atrasadas de otros gobiernos, y esa es una satisfacción como gobierno, ¿no? Por eso, yo creo que verdaderamente el punto va a ser los apagones. Si se resuelve eso, vamos al segundo tiempo. Esperemos que todo salga bien y sigamos conversando, mi querido amigo. Y que en el meta goles como eso, se metió en Colombia. La verdad que, oiga, qué alegría. Ha sido una semana de ensueño. Nada de los apagones, nada, todos hemos estado felices y el Ecuador se alegra con eso. Mi querido Esteban, un abrazo muy grande, gracias por la amabilidad, seguiremos conversando, Dios mediante. Gracias. Salúdeme a su papá, denle mis respetos y adelante con su campaña. Un abrazo. Saludos. Muy bien, Ramiro, pagamos el corte comercial, ¿te parece? Pero por supuesto, hay que pagar. Usted paga.